En esta mañana tenemos el privilegio, this morning we have the privilege of being able to share a sermon. Tenemos el privilegio de compartir con ustedes un sermón para los graduados, to the graduates. But let me tell you, everything that I say, todo lo que voy a decir es no solamente para los graduados, pero también para nosotros. It is not only for the graduates, but also for each and every one of us. And so I invite you to go to Psalms. If you have your Bibles, open your Bibles. I invite you to go to Psalms, Psalm 78, verses 70 to 72. Si tienen sus Biblias, les invito que vayan al libro de los Salmos, el capítulo 78, del verso 70 al 72. 70 al 72. Dice así la palabra de Dios. Primeramente voy a leer en español. First I'm going to read in Spanish and then I'll finish off in English. Dice así la palabra de Dios. Dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las manjadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Verse 70, he chose David his servant, and he took him from the pens, from tending the sheep, he brought him to the shepherd of his people, Jacob of Israel, his inheritance. And David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands he led them. With that said, con eso dicho, hermanos, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y bendita sea su palabra, and blessed be his word. I know that, sitting there listening to this sermon or listening to something else that I'm going to say, someone else talking to you about the next chapter of your life, oyendo a alguien que va a estar hablándoles del siguiente capítulo de su vida. And by this I mean that you have heard, enough speeches. Y por esto digo que ya he oído probablemente suficientes mensajes to last a while, para que duren un buen rato. But if you'll bear with me for a bit, si solamente se aguanta un tantito, I believe I have some thoughts. Creo yo que tengo unos pensamientos aquí from the Lord, from the Word of God, unos pensamientos del Señor, de la palabra de Dios, to share with you, compartir con usted. Para empezar, to start off with, God told David, le dijo a David esas palabras que acabamos de leer, hermanos, que we just read. And what is God saying to us today? ¿Qué es lo que está Dios tratando de decir hoy día? What God is saying is, remember where you came from. Recuérdense de dónde vienen. Recuerden de dónde vienen. The Bible says that the scripture tells us, la palabra de Dios nos dice, hermano, aquí, that God took David from the sheep's pens, de las majadas de las ovejas, del corral de las ovejas, however you want to say it. Como quiera usted mencionarlo, decirle, ¿verdad? Pero así dice las majadas de las ovejas. That's where David came from. Es donde vino. It was hard to get much lower than a shepherd. Era duro para ser más bajo que un pastor de ovejas. And you see, David's family didn't even consider him to be material for God's choosing. La familia de David ni aún lo consideraron a él como siendo material para que Dios escogiera a él. Yet with all that said, remembering was
an important thing for the people of Israel. Pero con todo eso dicho, el recordar era algo importante para el pueblo de Israel. And so he reminded them through David, les recordó por medio de David. And he reminded them what he's saying there, lo que está tratando de decir es that go back and think, recuerden, remember where you came from, recuerden de dónde salieron. He says, remember that Passover was a time to remember where they had been. De la Pascua, hermanos, era un tiempo de recordar cada vez que ellos tomaban la Pascua, cada vez que unos hacían la Pascua, era para recordar de dónde habían venido, de dónde habían salido, que eran esclavos. They were servants, they were slaves, and God freed them from slavery, y Dios los sacó de todo eso. Passover was a time to remember what God has done. La Pascua era tiempo para recordar de lo que Dios había hecho. Remember where you came from physically. Recuerden siempre de dónde vinieron físicamente. Remember your town. Recuerde de su pueblo. Recuerde de la ciudad donde vino. Recuerde de dónde es donde vino. Remember your position. Recuerde la posición que tiene. And remember the people. Y recuerde la gente. Because all of this is important in your life. Todo eso es importante en la vida de cada uno de nosotros. You see, no matter what you accomplish in life, no importa qué es lo que cumplas tú en tu vida, never believe that you are better than anyone else. Nunca tengas en mente o creas que tú eres mejor que otros. Que tú eres mejor que otros, because that will mess you up. Eso te va a destruir. And that you deserve more than they do. Y tú mereces más que ellos. So remember where you came from, and God will take you places. Recuerda de dónde salimos y Dios nos va a llevar a lugares. Pero a la manera de Dios, it's God's way that's going to take you where God wants you to be, not your way. And so remember where you came physically. Recuerden. También remember where you came from spiritually. Recuerden de dónde vinieron espiritualmente. Remember what it was like before you knew Jesus as your Savior. Recuerden que antes que conocieran a Cristo, antes que conocieran a Jesucristo, ¿de dónde viniste? ¿Dónde estabas? ¿Qué eras? ¿Cómo eras? And if you cannot remember a time when you did not know Jesus, y no puedes recordar de un tiempo que no conocías a Jesucristo, think of what your life could be like if you didn't know Him. Piensa en un momento de su vida, cómo sería si acaso no hubiera conocido a Jesucristo. Remember the highs and the lows of serving Jesus. Recuerden de los bajos y los altos cuando está pensando de esto, de cómo es que ha servido a Jesucristo. Keep a journal. Mantenga un escritorio aquí, algo para escribir. And you'll be surprised what you can learn in life. Y puede estar sorprendido de lo que puede aprender en la vida. Porque hay muchas cosas en la vida. There's a lot of things in life that really we don't remember, we don't know. But if you write them down, si se acuerda uno de apuntarlos de ciertas cosas y puede ver para atrás esas cosas, entonces puede recordarse. So remember the past, but do not live in the past. Recuérdese del pasado, pero no viva en el pasado. Spiritually, you cannot live off the way God worked yesterday. Espiritualmente, hermanos, no podemos nosotros vivir de la manera que Dios nos ayudó en el día de ayer. What I'm saying is that spiritually you have to seek every day. Todos los días necesita buscar a Dios. Todos los días necesita buscar la necesidad que tenemos. Y Dios nos lo va a ayudar. That every day we need to seek Jesus and God, and He will help us. It's a new day. And we need to ask for God's help and seek God every day. Y buscar a Dios todos los días. And so where you come from, whether it's physically, spiritually, de dónde vienes, si es físico o si es espiritual, that will be a tool in God's hands to prepare you for the future. Eso será una herramienta en las manos de Dios para prepararte a ti para el futuro. I believe number 2 is
Not only that you have to remember where you came from, but number two, I think you need to remember your character, to build your character. Tienes que recordar de edificar o construir tu carácter. Where you came from, de donde vino una persona, hermanos, donde venimos, es algo importante, pero necesitamos que nosotros estar construyendo, edificando nuestro personaje, nuestro carácter. You see, the first statement about David's performance as king was about his integrity. Allí en el texto nos enseña, hermanos, que la primera cosa que se dijo de cómo es que llevó a cabo David las cosas como rey fue su integridad. Not his ability, not his military experience or accomplishments, no su habilidad y no sus cumplimientos en la militar como era David, not his victory over Goliath, no era su victoria sobre Goliat, hermanos, but simply his integrity, su integridad. Eso era lo que contó más con Dios. When we look up the word integrity, cuando buscamos la palabra integridad, hermanos, it has definitions as like this: an unimpaired condition, una condición que no están igual. A firm adherence to a code, especially a moral or artistic values. Dice allí, hermanos, una pegazón firme de que está en el código especialmente moral o valores morales o artísticos. The quality or the state of being complete or undivided. La cualidad del estado de estar nosotros completos y no estar divididos. That's what integrity means. Let me go a little bit further and say integrity is being the same inside and outside. Integridad es ser lo mismo por dentro que por fuera. There are no double standards or justifications. No hay dobles tardantes, no hay doble en ese sentido aquí, hermanos, o justificaciones cuando habla de integridad. You know, national debate over whether character matters or not. El debate nacional sobre esto, si el carácter de uno depende o ya sea es importante o no. Does your private life affect your public life? Or if I could ask that question, ¿acaso tu vida privada afecta tu vida de público? And you bet it does. Va a afectar todo. From the abundance of the heart, the mouth speaks. De la abundancia del corazón, hermanos, la boca habla. In Proverbs chapter 4, verse 23, Proverbios 4:23, it says, above all, guard your heart, for it is the wellspring of life. Y sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de allí brotan toda la vida. The Message writes it this way: keep vigilant watch over your heart, que guardes una vigilia sobre tu corazón. That's where life starts. Es donde empieza tu vida. Esa es la versión de Message, el mensaje, así lo dice. And so integrity is important. Es importante cuando habla de la integridad. Have character, don't be one. Tenga carácter, pero no sea un personaje de carácter. In other words, character is built intentionally. El carácter, hermanos, intencionalmente va aumentando y va construyéndose. One time or one block at a time, una vez a la vez, by consistently making the right choices over and over, consistentemente haciendo las decisiones correctas vez tras vez, until they become part of your nature. Hasta que viene a ser parte de la naturaleza. But when I stop to think about that, that phrase, cuando me puse a pensar de esto, isn't that what Christianity is all about? ¿Acaso no es eso lo que el cristianismo es? We need to practice and practice over and over. Tenemos que practicar y practicar vez tras vez las cosas de la voluntad de Dios, the will of God, until it becomes nature. Hasta que es natural en la vida de uno. Y cuando es natural en la vida de uno, entonces
ya sabemos nosotros que estamos haciendo la voluntad de Dios. We know that we're doing the will of God. And so this is what God is saying. First of all, that we need to remember where we came from. Recordar de dónde vinimos. Segundo, that we need to remember that we need to build our character. Tenemos que construir, edificar nuestro carácter. But the last thing that I see in these verses, and the last verse, en la última parte del verso que dice allí, hermanos, en este verso, cuando dice, with skillful hands he led them. Dice allí, los pastoreó con la pericia de sus manos. The last point I want to share with you is perfect your skills. Que pueda uno perfeccionar sus habilidades, las habilidades que uno tiene. You know, it's interesting because we were earlier, Terry Bell was asking me about Daniela's future. And I said, well, she's planning to go to South Plains. And he asked, well, what's going to be her major? Le dije, no, it's going to be, arte. Immediately he started thinking, I guess, technology-wise, computers and so forth. And I said, well, yeah, maybe, I don't know, but I think you want to start with a pencil and all that and stuff like that first. Empezar con todo eso, ¿verdad? But it was interesting that I say all that because this is what you're going to college for. Eso es lo que va al colegio, to perfect your skills, para perfeccionar sus habilidades que tiene uno. Well, I'm talking also about our spiritual skills, nuestras habilidades espirituales. You see, David led God's people with skillful hands, it says there. Que dirigió al pueblo de Dios, hermanos, con unas manos, unas habilidades que él tenía y con mucho cuidado. This skill he had to be learned. Esta habilidad tuvo que ser aprendida. He knew how to lead the sheep. Él sabía cómo dirigir las ovejas. He knew how to perfect them. Él sabía he knew how to protect them. Él sabía cómo protegerlas. Because God was with him, porque Dios estaba con él cuando él las dirigía y las protegía. But he did not instantly know how to lead and protect people. But when it came to people, cuando se trataba de gente, él instantemente no sabía cómo dirigir y cómo proteger al pueblo de Dios. Entonces necesitaba la ayuda de Dios. He needed God's help. And in Colossians chapter 3, in verse 23-24, en Colosenses 3, del 23 al 24, dice así, whatever you do, he tells, Paul is writing here, Pablo está escribiendo y nos dice a nosotros, hermanos, como cristianos, as Christians, he talks to us and he says, whatever you do, todo lo que hagáis, work at it with all of your heart. Dice, trabájalo y hazlo todo con todo tu corazón, as working for the Lord, como si estás trabajando para el Señor, not for men, no para los hombres, since you know that you will receive an inheritance, porque tú sabes que vas a recibir una herencia, from the Lord as a reward, del Señor como una recompensa. It is the Lord Christ that you are serving. Es al Señor Cristo que estás sirviendo. And God is saying the same thing, Jesus is saying the same thing, to us as God is saying to David here, que le está hablando aquí a David. Le está diciendo lo mismo. Así Jesucristo nos dice a nosotros lo mismo. He said, no matter what you do in life, no importa qué lo que hagas tú en tu vida, do your best. Do your best. Haz lo mejor. Haz lo mejor. And that's very, very easy to say. We say it in English, it's easier said than done. En inglés dice, eso es más fácil decirlo que hacerlo. We were watching my granddaughter's softball game. Estábamos viendo nosotros el juego de pelota ayer. And it's so, no sé cómo decirlo, pero la cosa es de que muchas de las niñas o las muchachas que estaban jugando se acercaban a batear, they would get close to batting,
And you know, for some reason they didn't know what was going on. They didn't know the art. They didn't know the skill. They didn't know anything about the game. No sabían algo del juego. Y luego después de que se quedaban ahí paradas y aventaban 3 strikes por allí, se volteaban, se venían muy deprimidas, muy agotadas, muy, you know, and everybody had to always say, hey, you know, shake it off and let's do it again, you know, algo así. Es algo típico. Pero sin embargo, hermanos, esto pasa en la vida también. That happens in our lives too. There's going to be times when you study and you study and you study, and then all of a sudden, you know, I mean, you study so hard, and then that morning when you take that test, it just doesn't come. No viene. I've been there, I know. You know, estudié, y luego, no se me viene nada. And then you just have to shake it off and come back and do it again. But you need to make a prayer, hacer una oración, pedirle a Dios que te ayude con las cosas de Dios. The road ahead of each and every one of us will be complex. El camino de nosotros, hermanos, va a ser un camino muy complejo. There will be times when you actually wish for days when things were easier and you had limited responsibilities. Va a haber tiempos actualmente días cuando tú deseas días que sean más fácil y menos responsabilidades. There will be twists and turns that you will never anticipate. Va a haber tiempos cuando te va a tener que voltear para acá y voltear para allá y nunca anticipabas tú esto. And when they come, pero cuando vengan, you will have to decide how to handle them. Vas a tener que saber cómo manejar todo esto. The good news, las nuevas es esto. The good news is that you will never have to handle them alone. Nunca vas a tener que hacerlos tú solo. God is with you. Dios está con nosotros siempre. You see, when David came from taking care of the sheep, cuando David salió, hermanos, de cuidar aquellas ovejas, and when he used integrity and skill as a king, y cuando usó integridad y habilidad como rey, it was a result of God's work in his life. Era el resultado de Dios obrando en la vida de él. In 1 Samuel chapter 16 verse 13 says, en 1 Samuel 16 verso 13 dice, so Samuel took the horn of oil, Samuel tomó el cuerno de aceite, and anointed him in the presence of his brothers, y lo ungió en la presencia de sus hermanos, and from that day, y desde ese día, from that day, on the Spirit of the Lord came upon David in power. El Espíritu del Señor, hermanos, vino sobre David en poder. Desde ese día. And you see, that's what God is saying to you and I. This is what this service is all about. Eso es lo que se trata este servicio, hermanos. De que the blessing of God is going to be on you. La bendición de Dios se va a estar contigo. As I conclude, I want to say this. What I've shared with you is not some kind of magic formula in life. Lo que he compartido con usted no es una fórmula de mágica, una clase de mágica, una fórmula de mágica para la vida. Because it will not make everything on your way, and it will not keep you from experiencing, all the things that will come. No te va a quitar cuando tú hagas esta fórmula y estudies esto y practiques esto. Entonces, no te va a quitar aquellas cosas que van a venir en la vida. Y no te va a quitar también a ti de pasar por la experiencia donde vas a compartir, where you're going to be sharing heartaches, vas a compartir decepciones, disappointments, hardships, todas aquellas cosas que vas a estar batallando y luchando. But it will help you to keep you grounded, pero así te va a mantener a que estés tú fundado, and in tune with the source of all good things in your life. Y que estés tú entonada con el origen de todas las cosas buenas en la vida. And that is God. Y eso es Dios.
And so the bottom line is this. Remember where you came from. Recuérdate de dónde viniste. Remember to build your character. Acuérdate que edifiques, construyas tu carácter, tu personaje. And develop your skills. Y desarrolla tus habilidades. Do all of these things under God's direction. Haz todo esto bajo la dirección de Dios. And you'll have a better life than you could ever dream possible. That you could ever dream possible. Y tú tendrás una mejor vida que lo que tú soñarías que tendrías en la vida que te espera. And so today as we continue with this morning and the message of this morning, al ver aquí, hermanos, el mensaje de Dios y lo que es el mensaje de Dios, en esta mañana queremos hacer la invitación a todos. The invitation, Jesus is making an invitation to all of us, a todos nosotros aquí, de que esto es lo que Él quiere para nosotros. He wants the best for us. He wanted the best for David and his people. And He put the best person in charge of His people. Y puso la mejor persona a cargo de su gente. And that's what He wants us to do, the same thing. Es lo que Él quiere que sea con nosotros. Con nosotros, con cada uno de nosotros, en la vida de cada uno. And so you have that opportunity. We have a song of invitation. Tenemos un canto de invitación. And if there's anything or anything we can do for you today, this morning, que podemos hacer en esta mañana, you can come and be baptized for the remission of your sins. Puede venir y ser bautizado para perdón de tus pecados. You can come if you are a member already and have fallen away and want to come back y te has alejado de las cosas de Dios, quiere venir para atrás. Esa es la invitación de Dios. Cualquiera que sea la cosa, vengan mientras nos ponemos de pie y cantamos.